Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Pasamos al punto 447, explicando el término Señor, el título cristológico Señor. El mismo Jesús, dice, se atribuye de forma velada este título cuando discute con los fariseos sobre el sentido del Salmo 109, pero también de manera explícita lo dice al dirigirse a sus apóstoles. Vamos a ver. El Salmo 109, al que se refiere aquí el Catecismo, el Salmo 109 es un salmo que recalca la realeza de Cristo, Mesías y sacerdote. Seguro que os sonará. Dice: oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro, somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha el día de su ira quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente. Por eso levantará la cabeza. Bueno, este es el Salmo. Salmo 109, que si no me equivoco, me parece que lo solemos rezar en las segundas vísperas de la liturgia de los domingos. Pero es un salmo muy recurrente y muy referido en el Nuevo Testamento, porque el primer versículo dice, ¿no? Oráculo del Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro. Es decir, que utiliza la palabra Señor, el término Kyrios, lo utiliza de una manera, pues como veis, muy fuerte. Es un oráculo referido al Mesías que va a llegar, llamándole Kyrios. Siéntate a mi derecha. El Señor, fíjate, cuando dice oráculo del Señor a mi Señor, ¿qué se refiere esto? Del Señor a mi Señor. Se está refiriendo a que Dios Padre, que es Señor, le dice a Jesús, que es Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Es decir, el cumplimiento de este salmo, la tradición de la Iglesia lo ha entendido como que el Padre es Señor y le dice a Jesús, que es Señor, yo te doy a compartir plenamente mi señorío, siéntate a mi derecha. Y por eso decimos, Cristo está sentado a la derecha del Padre. Es el sentido pleno desde el que leemos el Salmo 109. Oráculo del Señor a mi Señor. O sea, el Padre le dice al Hijo, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Bueno, es el sentido pleno. Lógicamente, quien escribió este salmo, en el momento de escribirlo, no era plenamente consciente de lo que el significado que alcanzaría este salmo cuando en la plenitud de la revelación Cristo fuese también conocido como el Señor. Bien, bueno, pues este salmo es referido, dice aquí, de forma, Jesús discute con los fariseos sobre el sentido de este salmo, en varios pasajes. Por ejemplo, discute en Mateo 22, 41-46. Dice, estando reunidos los fariseos, les propuso Jesús esta cuestión. ¿Qué pensáis acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dicen, de David. Y entonces Jesús les dice, pues cómo David, movido por el Espíritu Santo, le llamó Señor. O sea, fue David el que escribió este salmo. Pero cómo David le llamó al Mesías Señor cuando dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que haga de tus enemigos estrado de tus pies. Si pues David le llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Nadie era capaz de contestarle nada. Y desde ese día ninguno se atrevió ya a hacerle más preguntas. Es decir, que Jesús está discutiendo con los fariseos
y les dice, pero ¿no os dais cuenta que en ese mismo texto del Salmo 109 eh, que David ha escrito, hay algo que supera la interpretación de David? Porque claro, si David le llama Señor al que viene, al Mesías que viene, si le llama Señor y es hijo de David, ¿cómo va a ser hijo de David Señor, que Señor significa Dios? Será hijo de David en un cierto sentido, pero no puede ser plenamente hijo de David si es Señor, si es Kyrios, si es Yahvé. Vamos a ver, ¿no? Entonces, Jesús habla con los fariseos y les está diciendo, pero ¿os dais cuenta lo que estáis diciendo cada vez que rezáis ese Salmo 109? Que lo estáis rezando como loritos, lo sabéis de memoria, lo rezáis y no os dais cuenta que ese Salmo está queriendo decir que ese Mesías que llega es el Kyrios, es el Señor. Y claro, en ese momento los fariseos se quedan callados porque ante esa sabiduría de Jesús no son capaces de responderle. O, por ejemplo, también lo mismo viene en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 34 al 36. Y allí dice, pues David no subió a los cielos y sin embargo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. De nuevo aquí se echa mano en este discurso de los Hechos de los Apóstoles, se echa mano de ese famoso Salmo 109 para decir, es que fíjate lo que dijo David, oráculo del Señor a mi Señor, que es obvio que al decir eso, ese salmo interpretado ahora desde Jesucristo supone que Dios le ha constituido a Jesús Señor y Cristo, a ese que vosotros crucificasteis. Dios Padre le ha constituido Señor. Bueno, me imagino que algún oyente puede decir, bueno, ¿qué significa le ha constituido? Porque eso qué quiere decir, que antes no lo era y después de la crucifixión sí lo era. Bueno, daros cuenta que se está refiriendo a que, claro que el Verbo eterno, antes de encarnarse incluso, tenía plenamente ese señorío junto con el Padre, pero le ha constituido Señor, se refiere a que ese Verbo hecho carne, ese Dios hecho hombre, que aprende sufriendo a obedecer y que toma el camino del aprendizaje por la obediencia, también es constituido Señor en su humanidad, en su ser hombre. O sea, su humanidad también queda plenamente divinizada en por esa encarnación y por esa glorificación en el momento de la resurrección. Bueno, como veis, un paso más de lo que se está aquí afirmando. Es decir, Jesús, cuando se polemiza en estos qué significa este Salmo 109, de una manera velada, está diciendo, obviamente, Jesús es Señor. Por si hubiese alguna duda, se nos remite a otro texto más, Hebreos 1:13, que dice, ¿y a qué ángel dijo alguna vez, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Es que no son todos ellos espíritus servidores con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación? Es decir, no es posible, dice la carta a los Hebreos, que ese famoso texto del Salmo 109 se pudiese decir de un ángel. No, de un ángel no se puede decir eso. Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, ¿no? A un ángel eso no se le puede decir porque lo estaríamos adorando, lo estaríamos idolatrizando. A un ángel no se le puede decir tal cosa, únicamente se le puede decir al Dios mismo hecho hombre, al Hijo de Dios. Bueno, pues hemos hecho este pequeño recorrido. Fijaros qué importancia, en cuántos lugares de la Sagrada Escritura aparece la referencia del Salmo 109.
Es para que cuando lo recemos nos demos cuenta que es un salmo muy importante. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Porque es una gran profecía de que Jesús será constituido Señor, es Señor, y es sentado a la derecha del Padre y comparte plenamente el señorío del Padre. Es un salmo, como veis, que tiene una gran trascendencia para que en el Nuevo Testamento, al aplicárselo a Jesús, pues él revele plenamente su identidad. Y continúa diciendo que también Jesús, no únicamente de esta manera implícita, con esta especie de discusiones que tenía con los fariseos de cómo interpretar el Salmo 109, no, sino que también de manera explícita se dirige a los apóstoles atribuyéndose ese texto, ese término de Señor. Por ejemplo, Juan 13:13. Después de que les lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien porque lo soy. En este contexto, ¿no?, después de la última cena, Juan 13:13 dice: vosotros me llamáis el Maestro y me llamáis el Señor, y decís bien. O sea, es decir, tú lo has dicho, sí, soy el Señor. Igual que al sumo sacerdote cuando le pregunta solemnemente, ¿no?, y le dice: ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios vivo? Y él dice: tú lo dices, yo soy. Ahora les dice a los apóstoles: vosotros me estáis llamando el Señor, y ciertamente lo soy. Es decir, no rehúyo ese término, no rehúyo. Se identifica Jesús plenamente con ello. Y termina diciendo este punto 447: a lo largo de toda su vida pública, sus actos de dominio sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre la muerte, sobre el pecado, demostraban su soberanía divina. Claro, es decir, que no estamos únicamente discutiendo de términos, de palabras, es que las palabras iban acompañadas con la vida y con los hechos milagrosos de Jesucristo. Entonces, claro, si al mismo tiempo que él se revelaba como el Señor, si al mismo tiempo que el Salmo 109, oráculo del Señor a mi Señor, él se lo atribuye, y se lo aplican a él, si al mismo tiempo este Jesús, este que es Señor, hace milagros sobre la naturaleza, multiplica los panes, cura a los enfermos, expulsa a los demonios, resucita a los muertos, hombre, pues entonces todavía el término Señor alcanza un significado absolutamente pleno. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque es que la revelación ha tenido lugar no únicamente por palabras, sino que las palabras han sido acompañadas de hechos. Y las palabras tienen el significado, no solo el etimológico, sino que además del etimológico es que junto con las palabras, cuando se han pronunciado, han tenido lugar acontecimientos. Y entonces las palabras iluminan los acontecimientos y los acontecimientos iluminan las palabras, iluminan el sentido de las palabras. O sea, que es que si la primera parte de mi intervención, cuando hemos hablado de que en el Antiguo Testamento Yahvé se tradujo luego al griego por Kyrios, y puede parecer que esto es una cuestión de etimología y aquí que los exégetas... No es únicamente una cuestión de etimología, que obviamente es importante conocerla, pero es que además a ese sentido que han ido adquiriendo las palabras, también ha ayudado mucho, obviamente, los signos de los que han sido acompañadas. Entonces la palabra Kyrios, Señor, Él es Señor de cielos y tierra. ¿Quién es este que hasta los cielos y la tierra le obedecen? La palabra Señor va adquiriendo, ¿no?, pues todo un sentido de plenitud divina. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.